Bueno, buenas tardes. Vamos hoy a tratar de explicar cuáles son los pasos que debemos seguir para escribir un proyecto científico que puede ser útil para la ciencia básica o la ciencia aplicada. Antes de ir a lo que significa particularmente la clase de hoy, que es la elaboración de un proyecto, voy a hacer una introducción muy breve de lo que es la ciencia y lo que significa la ciencia para nosotros los científicos. Y para eso voy a empezar con una definición de diccionario de ciencia, como la que ven en la diapositiva, que dice que es la observación, la identificación, la descripción, la investigación experimental y la explicación teórica de los fenómenos naturales. Ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, y esto involucra el conocimiento de la explicación teórica de los fenómenos naturales, a lo que nosotros, de una manera un poco pretenciosa, llamamos verdad, aunque esa verdad es una verdad que siempre es factible de ser refutable, es decir, nunca es una verdad definitiva, es una verdad parcial. En otras palabras, la ciencia representa una búsqueda disciplinada de la verdad. Creo que en la clase anterior ustedes hablaron de método científico y imagino que la clase habrá tratado acerca de eso, de qué manera se lleva a cabo una investigación científica. Lo que también aclara la diapositiva que, como dije anteriormente, esta verdad siempre es plausible de ser refutada, y otra cosa muy importante que hay que destacar es que esta verdad debe ser explicada por hechos objetivos, es decir, debemos realizar experimentos para convencer a la comunidad científica acerca de la teoría que estamos enunciando, y para eso no podemos basarnos en dogmas, como por ejemplo lo hacen la religión o la metafísica, sino que tenemos que comprobar experimentalmente, mediante la obtención de resultados, esa teoría que vamos a terminar enunciando, o esa verdad que vamos a terminar enunciando. Bien, esa era lo que indicaba una definición de diccionario de ciencia, pero vamos ahora a una definición que a mí me gusta más, que es la del doctor Claude Bernard, un fisiólogo francés, que más o menos en español él pensaba acerca de la ciencia que es el deseo ardiente por el conocimiento. De hecho, es el único motivo que atrae y sustenta al investigador en sus esfuerzos, y este conocimiento, que al mismo tiempo se encuentra por encima de la mente del investigador, se convierte inmediatamente en el único tormento y la única felicidad. Un hombre de ciencia siempre se esfuerza en su búsqueda de la verdad, y aunque nunca la encuentre en su totalidad, descubre al menos fragmentos muy significativos, y estos fragmentos de verdad universal son lo que precisamente constituyen la ciencia. Estos son definiciones de ciencia podríamos decir, más coloquiales, de dos argentinos, uno un divulgador llamado Leonardo Moledo, que decía que la ciencia es una manera de mirar el mundo, una actitud, como el arte. Hay algunas similitudes entre ciencia y arte, y Moledo decía que es estar convencido de que debajo de lo que vemos hay un mecanismo oculto, que algo une a la manzana de Newton y la luna. Y un investigador argentino, como es el doctor Diego Golombek, también lo puso en palabras bastante lindas para mí, lo que significa la ciencia. Él dice que la ciencia constituye una mirada particular sobre las cosas, es salir al mundo con un preguntómetro, ver por qué y cómo son las cosas, no dejar nada sin indagar.
si algo tiene de importante es que rompe con el principio de autoridad que dice que las cosas son de determinada manera porque las dice alguien, el presidente, el general, hasta tu viejo, un poco de lo que yo decía antes, el dogma, ¿no? En cambio, en ciencia las cosas son de una forma o de otra porque se demuestran, porque alguien hace un experimento y te convence. Y si no te convence, se descarta. Esa forma racional de pensamiento, que rompe con el pensamiento mágico que todos llevamos dentro, es extremadamente útil. Bien, acá tenemos conceptos de un matemático francés llamado Henri Poincaré, cuyo teorema es bastante conocido, el teorema de Poincaré, y él lo que decía es que las ciencias son hechos. Y así como las casas están construidas con ladrillos, la ciencia se construye con hechos. Pero una pila de ladrillos no es una casa y una colección de hechos no es necesariamente ciencia. Esta diapositiva resume de una manera, diría casi brutal, lo que es el método científico. Ustedes vieron, creo que especialmente en la clase anterior, que es ni más ni menos que un grupo de técnicas destinadas a investigar los fenómenos naturales y adquirir nuevo conocimiento, así como para corregir conocimiento previo. Está basado en evidencia observable, mensurable o factible de ser medida y empírica, y sujeto a las leyes del razonamiento. Y estos son 6 fases donde está muy resumido lo que es el método científico, pero podemos decir que todo comienza con una pregunta. La pregunta es la que indaga cómo ocurre un fenómeno natural. Muchas veces es la parte medular, la parte más importante de la investigación científica. Es tener una buena pregunta, es la mejor base que podemos tener para desarrollar un trabajo científico. Casi siempre es más importante la pregunta que las respuestas. Si la pregunta es buena, va a ser una pregunta que va a perdurar. Las respuestas pueden ser, como dije antes, factibles de ser refutadas, es decir, pueden ser incluso erróneas. Luego tenemos la hipótesis. La hipótesis es la explicación potencial del fenómeno natural. Es lo que nosotros aventuramos como respuesta a esa pregunta. Luego tenemos el desarrollo experimental, es decir, luego nos sentamos o nos paramos y hacemos los experimentos, para lo cual desarrollamos una metodología que debe ser adecuada para realizar esos experimentos. Obtenemos resultados, que sería la fase 4, en esta lista, muy breve. Luego analizamos esos resultados y sacamos las conclusiones, que podría ser, dentro de las conclusiones, podría estar la teoría que explica ese determinado fenómeno natural. Bien. Ya adentrándonos en lo que nos lleva a escribir un proyecto, acá les muestro otra frase de Claude Bernard, que decía que para él no era tan importante lo que uno busca, sino lo que uno encuentra. Pero debemos ser disciplinados para buscar eso que queremos en definitiva encontrar. Por eso yo puse esto, que puede ser un poco confuso, por eso puse colores para separar qué es lo que buscamos. La mejor manera de encontrar algo, que es lo que piensa Claude Bernard que es lo importante, es buscando algo. Aunque este último algo sea totalmente diferente a ese otro algo que posiblemente encontremos. En otras palabras, aunque uno no sabe lo que va a encontrar, al menos debe comenzar por saber qué es lo que va a buscar. Y para saber lo que vamos a buscar, lo primero que hacemos es elaboramos un proyecto de investigación. Fíjense que dentro de las etapas de una investigación, tenemos como primera etapa la elaboración del proyecto. Luego sí, viene la recolección de datos, el análisis estadístico y la elaboración del informe con las conclusiones. Ustedes, me imagino que en clases posteriores van a ver
van a escuchar acerca de estas otras etapas de la investigación. Hoy vamos a hablar de la primera, es decir, de cómo elaboramos un proyecto de investigación. Bueno, como dije antes, tenemos que primero hacer la pregunta, y si la pregunta, la pregunta debiera pertenecer a una de las áreas de la ciencia, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el área de investigación. Por ejemplo, en mi caso es la fisiología cardiovascular, y posiblemente dentro de esa área de investigación vamos a tener un tema. Por ejemplo, dentro de fisiología cardiovascular podríamos estudiar automatismo cardíaco. Luego vamos a hacer hincapié en esta lista, que es la lista de los pasos que hay que seguir para escribir un proyecto de investigación. Por eso, esta quizá es la diapositiva más importante de la clase de hoy. Todo empieza con un título, resumen o abstract, la introducción o marco teórico, una justificación, una hipótesis, objetivos, tanto generales como particulares, la metodología a emplear, muchas veces resultados preliminares, es decir, resultados previos del grupo de trabajo que demuestran la factibilidad del trabajo, la bibliografía, el cronograma de trabajo, es decir, cuánto nos va a llevar este proyecto de investigación, cuánto estimamos que nos va a llevar, la experiencia del equipo investigador, las instalaciones que tenemos disponibles, el presupuesto, en caso de que sea un proyecto que esté buscando financiamiento, que son mayormente los proyectos que nosotros escribimos para poder llevarlos a cabo. Necesitamos dinero, y ese dinero se consigue concursando en llamados o convocatorias para financiar los diferentes proyectos. A veces también se agrega si ese equipo tiene financiación previa, y luego, esto es muy importante, las consideraciones éticas, especialmente en los estudios que involucran pacientes, y podría o no estar incluido un currículum normalizado del investigador, es decir, un CV del investigador titular o del grupo, dependiendo de cuál sea el formato requerido para esa convocatoria a concursar el proyecto. Aclaro que esta lista de temas que ustedes ven acá, o temas o ítems, mejor dicho, para escribir un proyecto, pueden no ser siempre necesarias todas para determinado proyecto específico. Por ejemplo, una tesis doctoral. Muchas veces para una tesis doctoral o un proyecto de tesis doctoral, donde no estamos solicitando dinero para realizarla, no estamos concursando por subsidio o por financiamiento económico, entonces en ese caso, generalmente las tesis doctorales no llevan un presupuesto o quizá experiencia del equipo investigador, aunque podría también ser necesario. Eso depende de el formato de cada convocatoria para una carrera del doctorado de una universidad. Otra cosa que habitualmente las tesis no suelen contener son resultados preliminares. Supuestamente el tesista va a desarrollar un proyecto nuevo, y ese proyecto nuevo muchas veces es totalmente nuevo y no hay resultados previos de
de ese grupo para desarrollar ese trabajo. Aunque últimamente, aún en los proyectos de tesis doctorales, estamos viendo que muchos investigadores, por ejemplo, los tutores de esas tesis, los directores de esas tesis, también incluyen resultados preliminares para demostrar factibilidad. Es decir, para demostrar que el proyecto es factible de ser llevado a cabo. Porque a veces esos proyectos de tesis doctorales necesitan financiamiento para el tesista. Por ejemplo, una beca doctoral. Entonces, en ese caso también hay concursos, ya no para obtener presupuesto para hacer los experimentos, sino para el salario del tesista. En ese caso, la factibilidad es muy importante porque generalmente estos proyectos o estos salarios, estas becas, provienen del Estado, es dinero que proviene del Estado y obviamente tenemos que asegurarnos de que sea dinero bien invertido. Por eso se trata de que en el concurso ganen los mejores, ya sea para obtener una beca, para desarrollar la tesis o para financiar el proyecto mediante un subsidio. Bien, bueno, comenzamos con la lista, ¿no? Lo primero que teníamos en la lista de elaboración de un proyecto es el título. El título es muy importante. A mí no me gustan los títulos muy largos, pero tampoco me gustan los títulos que no expliquen en 3 o 4 palabras lo que significa el trabajo o el proyecto. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a seguir a lo largo de la clase, que es de un grupo mexicano que estudia la toxina botulínica y intenta escribir un proyecto para demostrar que esta toxina puede ser útil en el tratamiento de la espasticidad. Por lo tanto, en el caso de este grupo de mexicanos, un buen título podría ser el que ven en la diapositiva: toxina botulínica en el tratamiento de la espasticidad. La portada de título tiene generalmente el título, los autores del proyecto y la afiliación, es decir, el lugar de trabajo de los investigadores, o al menos, como en este caso, del investigador principal. Bueno, lo que sigue generalmente es el resumen. Resumen o abstract son apenas 300 palabras, 250 palabras, es decir, tiene que entrarnos el resumen en una hoja, en una carilla. El resumen es la carta de presentación del proyecto. Muchas veces los investigadores consideramos al resumen algo de menor importancia. Y generalmente escribimos el resumen en los últimos 5 minutos antes de entregar el trabajo. Y esto no debiera ser así, porque el resumen tiene una importancia radical. Porque el resumen, como dije recién, es lo que presenta el trabajo, y muchas veces los que clasifican los proyectos o los que envían los proyectos a ser evaluados a los diferentes especialistas, obviamente que no leen todo el proyecto, sino que lo que leen es el resumen. Entonces, si el resumen no hace hincapié en las cosas más importantes del proyecto, por ejemplo, en la hipótesis o en los objetivos generales, entonces quizá esa persona que lea por primera vez el proyecto para luego enviarla al evaluador especialista, puede ser que no entienda bien de qué se trata el proyecto y lo envíe a un especialista que no es el que corresponde para ese proyecto. Por lo tanto, el resumen considero que es importante y debe aportar, como dice acá, la idea de los objetivos,
yo diría también la hipótesis, ¿no? El impacto y el aporte del grupo, y esto se resume en antecedentes, objetivos y también la metodología que se va a utilizar. Todo eso en 250 palabras. Quizá no es lo más fácil de escribir, aunque, como dije antes, siempre nos parece lo más sencillo. Yo diría que no es sencillo y hay que hacerlo con tiempo y hacerlo bien. Bueno, lo que sigue luego es la introducción. La introducción o el marco teórico es lo que sustenta el estudio. Como dice la diapositiva, la elaboración inicia con una revisión de la literatura, de la cual se extrae la información relevante. Es decir, nosotros acá volcamos la experiencia de otros investigadores acerca del tema sobre el cual va a girar el proyecto de investigación. La introducción entonces es como una revisión de acerca de lo que se ha escrito del tema en otros ámbitos científicos. Esta revisión le permite al investigador conocer el tema de estudio y las teorías que se manejan a fin de que tenga un criterio adecuado al elaborar su hipótesis. La redacción de la introducción o el marco teórico, además de un sentido lógico y gramatical, debe contener cada uno de los conceptos o variables que se utilizan en el título, la pregunta, la hipótesis y los objetivos. Es decir, tenemos que tener en la introducción conceptos previos que sirvan de sustento para hacernos la pregunta que nos hacemos, para formular la hipótesis y para idear los objetivos. Todo lo que escribimos en el marco teórico debe basarse en referencias publicadas, las cuales se enumeran en orden progresivo y se consignan en fichas biográficas al final del documento. Esto que puse de orden progresivo es lo que a mí más me gusta como formato para enumerar las citas o referencias. Hay varios formatos, a veces hay que seguir el formato que exige la convocatoria, por ejemplo, el llamado a subsidios para solventar proyecto de investigación del CONICET, donde quizá se estipule una determinada manera de escribir las citas biográficas. Si no está estipulado, a mí la manera que más me gusta es esta, es decir, orden progresivo. Primera cita que aparece es la número 1. Hay otros formatos, por ejemplo, el orden alfabético, donde la letra del primer autor del trabajo que uno cita es la que se va a ordenar luego en la biografía, en las referencias. Si el apellido es con A, es probable que sea la cita número 1. En ese caso, en el texto, no va a ser orden progresivo, sino que quizá la primera cita es un Sánchez y entonces tenga el número 35. ¿Se entiende? A mí me parece más ordenado el orden progresivo, donde la primera cita siempre es la número 1. Y acá hay un ejemplo de una sección de marco teórico o de introducción con referencias citadas en orden progresivo. Por ejemplo, para este grupo de investigadores, la toxina botulínica tipo A es un agente inhibidor de la liberación de acetilcolina presináptica. Fíjense que ahí lleva un símbolo, el número 1, que ha sido utilizado en el tratamiento de las enfermedades por hiperactividad muscular. 2. Entonces, este primer concepto lleva esta referencia. Los autores, lógicamente,
citados en la referencia número 1 son los que establecieron que la toxina botulínica tipo A es un agente inhibidor de liberación de acetilcolina presináptica. Seguramente es un concepto muy general, así que debe ser un trabajo de muchos años, porque evidentemente se trata de un concepto descrito ya hace mucho tiempo. Es decir, casi un trabajo fundacional para el área, seguramente. Y luego, la cita número 2, seguramente refiere, o reporta, mejor dicho, que esta toxina ha sido utilizada en el tratamiento de las enfermedades por hiperactividad muscular, y probablemente esto sea un trabajo más reciente. Bien, vamos ahora a la sección de justificación. Como dice la diapositiva, esta sección es de especial importancia en los proyectos que requieren financiamiento. Consiste en la exposición detallada de las razones que motivan la investigación, destacando la utilidad del estudio, su relevancia social, implicaciones prácticas y valor teórico-metodológico. Es decir, esta sección trata de justificar el impacto del proyecto, la relevancia del proyecto, y trata de convencer a las entidades que van a financiar el proyecto acerca de que ese proyecto es importante, de que ese proyecto vale la pena que sea financiado. Es decir, estamos justificando lo que estamos haciendo, y por eso es que muchas veces esto es parte de un proyecto que concursa por financiamiento. Por ejemplo, en el caso del grupo de mexicanos que estudia la toxina botulínica, podría ser un ejemplo de justificación. La espasticidad, considerada como una secuela de lesión neurológica, es frecuentemente un factor que contribuye a la discapacidad de los pacientes, y ellos particularmente dicen, en el servicio de terapia física y rehabilitación del Hospital Central Juárez se atienden un promedio de 400 pacientes mensuales. Es decir, están diciéndonos que es una patología de gran relevancia, y además de esos 400 pacientes mensuales, que es una buena cantidad de pacientes, aproximadamente un 60% presenta algún grado de espasticidad, que es la patología que ellos quieren ver si puede tratarse con la toxina botulínica. Entonces ven cómo están intentando justificar el proyecto que están escribiendo. Bien, vamos ahora a la parte medular del proyecto, quizá la más importante y quizá la más difícil de escribir. Hablamos del problema o pregunta, objetivo e hipótesis. Como yo les decía hoy, el problema o pregunta es quizá la parte más importante del proyecto. La pregunta debiera ser importante. Quizá lo más importante del proyecto es la pregunta que nos hacemos. Si la pregunta es importante, el proyecto es importante. Después veremos qué respuesta nos da. Pero si la pregunta es insignificante, entonces empezamos mal. El proyecto posiblemente no sea relevante. Además, tiene que ser una pregunta nueva. Este proyecto trata de ser una organización de una serie de desarrollos experimentales que pretenden comprobar una teoría nueva o refutar una anterior. Pero es importante que sea original. Un proyecto que no es novedoso, antes de empezar, ya es un proyecto que tiene problemas.
Entonces, la pregunta debe ser original. La pregunta o problema es la incertidumbre que el investigador quiere resolver. Se formula como una pregunta, debe ser importante, factible y válida, con posibilidad de comprobación experimental o empírica. Es lo que yo le decía recién, ¿no? Importante significa, por ejemplo, entre otras cosas, novedosa o original. Y factible, lógicamente. Es decir, tenemos que hacer una pregunta que nosotros podamos intentar al menos contestar. Y por supuesto que sea válida, ¿no? Que no sea un delirio. El objetivo es la meta que proponemos alcanzar con el estudio. Su redacción generalmente se inicia con un verbo en infinitivo y debe ser congruente con el título, con la pregunta y con la hipótesis. Es decir, el objetivo es simplemente la meta a la cual queremos llegar. Vamos a tener quizá un gran objetivo general del proyecto y luego diversos objetivos particulares o específicos del proyecto. Y la hipótesis. La hipótesis quizá es lo más difícil de escribir o de redactar, porque la hipótesis es una suposición. La hipótesis es la respuesta que nosotros a priori damos a la pregunta. Es decir, en el proyecto debe constar una respuesta para esa pregunta, una respuesta que por supuesto es una especulación, porque todavía no desarrollamos el proyecto. Pero, como yo les decía antes, si buscamos algo, es importante primero saber qué es lo que vamos a buscar. Después vamos a ver qué encontramos. Después podemos llevarnos sorpresas, podemos encontrar resultados diferentes, hasta quizá opuestos al que esperamos, opuestos al que especulamos o aventuramos ante la hipótesis. Independientemente de eso, debemos aventurar una hipótesis. Debemos en el proyecto escribir una especulación acerca de lo que pretendemos o creemos que vamos a encontrar. Como los científicos estamos tan cerrados en el buen sentido cerrados, a demostrar todo lo que vemos de manera experimental, muchas veces nos cuesta aventurar un resultado si es que todavía no lo obtuvimos. Sin embargo, debemos hacerlo, porque la hipótesis es ni más ni menos que eso. Es más, la hipótesis se enuncia como una aseveración, a pesar de que no hemos todavía realizado ningún experimento para comprobarla. La hipótesis se enuncia como una aseveración. Vamos a ver ahora ejemplos para que ustedes vean a lo que me refiero. Pero yo no puedo en la hipótesis decir, yo esperaría encontrar... No. Eso quizás es un resultado esperado. La hipótesis no. La hipótesis es, en el caso de esta gente, es la toxina botulínica es útil para tratar la espasticidad. Es decir, estamos aseverando, estamos respondiendo a la pregunta sin todavía realizar los experimentos. Acá tiene un ejemplo de lo que es pregunta, objetivo e hipótesis para que les quede claro cómo se enuncian o se enumeran cada una de ellas. Bueno, en el caso del grupo de mexicanos, la pregunta sería, ¿cuál es la utilidad de la toxina botulínica en el tratamiento de la espasticidad? Esa es la pregunta que se hacen ellos, ese es el problema. La pregunta parece importante,
parece factible, parece relevante, y por lo tanto, a partir de esta pregunta vamos a escribir nuestro proyecto. El objetivo, entonces, para responder la pregunta, es determinar la utilidad de la toxina botulínica en el tratamiento de espasticidad. Ven que es la meta, y ven que efectivamente comienza con un verbo en infinitivo, es decir, el objetivo sería determinar la utilidad de la toxina botulínica en el tratamiento de la espasticidad. Y fíjense la hipótesis. La hipótesis es una aseveración. La hipótesis, en este caso diría, la toxina botulínica sí tiene utilidad en el tratamiento de la espasticidad. Insisto, esta hipótesis es una especulación porque todavía no hicimos los experimentos para comprobar que esto es así o para responder a esta pregunta. Sin embargo, nosotros aventuramos esta teoría. Y de esta manera, aseverando que en este caso la toxina botulínica es útil para el tratamiento de la espasticidad. Es muy probable que encontremos que no es así. Entonces, en ese caso, la hipótesis no será válida. Pero eso no quita que cuando escribimos el proyecto formulemos nuestra hipótesis de esta manera. Bien. Metodología, yo no voy a hablar demasiado, ustedes van a tener clases especiales acerca de la metodología a emplear. Pero a grandes rasgos, la metodología implica el diseño experimental, el tipo de población, la información, la estadística a utilizar y las limitaciones que tiene esa metodología para desarrollar ese diseño experimental. Pero insisto, de esto no voy a hablar porque ustedes van a tener clases de estadística, de información, de limitaciones, de población, etc., de diseño. Bueno, como yo les decía hoy, resultados preliminares. Muchas veces, para demostrar la factibilidad del proyecto, es importante que ustedes muestren que ya algunos experimentos que van en el sentido de validar la hipótesis han realizado. Es decir, que ustedes ya dedicaron parte de su tiempo, ustedes o el grupo al cual ustedes pertenecen, han obtenido resultados preliminares. Preliminares significa que no están publicados, resultados que todavía no han sido publicados y no han sido observados o discutidos por la comunidad científica, ¿no? Son efectivamente resultados preliminares, que lo que hacen es simplemente favorecer la factibilidad del proyecto. Y, como yo les dije antes, como esto, generalmente un proyecto uno lo escribe para desarrollar una tesis doctoral o de maestría, o para obtener dinero para llevar a cabo justamente la investigación que uno quiere realizar. La factibilidad es muy importante. Es importante porque eso va quizás a inclinar la balanza hacia el proyecto más factible por sobre los menos factibles. Y para demostrar factibilidad, mostrar resultados preliminares que van en el sentido de lo que la hipótesis aventura, entonces es muy positivo. Realmente eso es bastante beneficioso para el proyecto. Ahora, es probable que no tengamos resultados preliminares, es probable que nunca hayamos iniciado con el proyecto, con la investigación. Y bueno, y quizá el proyecto es de alto riesgo y quizá el proyecto es interesante, y entonces en ese caso
los resultados preliminares no sean importantes y lo que se evalúe es la relevancia que tiene el proyecto, a pesar de que aún no se han conseguido resultados al respecto. Habitualmente y últimamente se estaban favoreciendo los proyectos que tenían resultados preliminares. Y eso hizo, por ejemplo, en entidades como el NIH, que es el National Institute of Health de Estados Unidos, estaba haciendo que se dejen de lado proyectos más ambiciosos, proyectos de alto riesgo, que a pesar de no tener resultados preliminares, podían ser muy importantes para la ciencia. Entonces, como se puso un poco en discusión, se han planteado concursos donde se presentan principalmente proyectos de alto riesgo, y en ese caso, habitualmente, no hay resultados preliminares. O al menos no es necesario que sean presentados para demostrar factibilidad, porque el proyecto ya es de riesgo. De riesgo significa que es muy probable que no sea factible, pero si es comprobado lo que el proyecto propone, entonces el impacto va a ser quizá de mayor envergadura. Eso es lo que es un proyecto de riesgo. Es decir, me refiero a proyectos que son menos conservadores, ¿no? Muchas veces ser conservadores, por ejemplo, presentar resultados preliminares, nos sirve para demostrar la factibilidad positiva. Pero muchas veces nos aleja de los grandes proyectos, hermosos proyectos delirantes, que son los que después definitivamente terminan revolucionando a la ciencia. Bueno, bibliografía, uno la puede anotar como a uno le parezca. Este es un modo bastante habitual de enumerar los trabajos. Las citas, me refiero por ejemplo a las citas que fueron indicadas en el marco teórico. Por ejemplo, ponemos primero los autores del trabajo. Casi siempre es el formato más habitual de presentación de una cita bibliográfica. Autores, título, la revista, el año, el volumen y las páginas que corresponden a este trabajo científico. Este es un formato que a mí me gusta y es un formato bastante utilizado, pero hay otros. Pero es probablemente el que más se utilice. Hay otros que tienen diferentes, algunas variantes, por ejemplo, el año a veces lo ponen al final. Generalmente igual, casi todos llevan este formato. Autores, título del trabajo, la revista, el año y las volumen y páginas. Bueno, cronograma. Cronograma es simplemente lo que nosotros pensamos que nos va a llevar el proyecto, y en el cronograma lo que establecemos es cuánto tiempo nos va a llevar cada objetivo. Generalmente lo que hacemos es dividir el tiempo en diferentes objetivos. Por ejemplo, si es un proyecto para 3 años, ponemos primer semestre, objetivo 1. Segundo semestre, objetivo 2. Tercer semestre, objetivo 2 y 3. Cuarto semestre, objetivo 4. Así. Es importante el cronograma, porque indica también factibilidad. Porque si el proyecto quizás es muy ambicioso y el cronograma entonces debe ser real. Porque si el proyecto es para 3 años, pero estamos... supónganse que estamos pidiendo dinero para un proyecto que está estipulado que nos financien 2018, 2019, 2020, de acá a 3 años. Y resulta que
cuando escribimos el cronograma nos damos cuenta que 3 años es totalmente insuficiente para llevar a cabo ese proyecto, que necesitamos 5 años. Bueno, entonces, así como nosotros nos damos cuenta, también se dan cuenta los evaluadores. Por lo tanto, el cronograma debe ser bien estimado. Bueno, el equipo investigador, que es el que trata acerca de la responsabilidad de cada uno sobre el proyecto, si es que no es un proyecto de una sola persona, ¿no? La valoración del currículum, es decir, por qué esa persona es la indicada para realizar tal o cual experimento. Y luego, por supuesto, que cada proyecto tiene una jerarquía de responsabilidades. Generalmente hay un director, un grupo responsable y un grupo colaborador. Bueno, simplemente es bueno a veces enunciar los equipos que tenemos disponibles y las instalaciones, por ejemplo, el servicio de cardiología del Hospital San Martín de La Plata, por ejemplo. Y los equipos que allí tenemos, el resonador, el ecógrafo, etcétera, etcétera. Muchas veces este ítem va dentro de metodología. Bueno, el presupuesto, que obviamente debe ser justificado y debe ser realista respecto a las características de la convocatoria. Es decir, yo tengo que solicitar dinero que sea el necesario, y no es bueno poner ni mucho más del que necesito, ni mucho menos del que necesito, porque quizás si pongo menos, el evaluador me va a decir que yo con ese dinero no voy a poder desarrollarlo el proyecto. Y si pido de más, bueno, en ese caso estaremos derrochando dinero. También los diferentes rubros son importantes que indican el presupuesto. Yo no puedo pedir un presupuesto en el cual posiblemente yo quiera ir a congresos a presentar mi trabajo, pero sería quizá de un efecto negativo solicitar el 50% del proyecto para ir a un congreso a presentar el trabajo. Quizá lo que necesite es un equipamiento que no tengo para desarrollar el trabajo. Entonces, tengo que tener en cuenta que tal equipo vale tanta plata y que yo para desarrollar mi trabajo necesito sí o sí ese equipo, y yo necesito pedir un presupuesto, yo necesito dentro del presupuesto pedir el dinero que corresponde para comprar ese equipo. Así que hay que tener cuidado. Muchas veces, no muchas veces, generalmente, o casi el 100% de los casos, los proyectos se tienen que limitar al presupuesto que se establece como máximo para cada convocatoria. Es decir, hay convocatorias de proyectos, supónganse, de 300.000 pesos por año, y otros son de 50.000 pesos por año, y otros son de 1 millón. Entonces uno tiene que ajustarse a ese presupuesto. Y después pensar, si el presupuesto es de 1 millón de pesos por año, pensar si yo voy a pedir la totalidad o voy a pedir menos, y si pido la totalidad, que esté justificado, y si pido menos, que esté justificado. A veces es bueno tener también financiación previa para demostrar que uno, ese dinero que recibe, tiene una especie de backup propio, y si algo sale mal, entonces yo puedo seguir adelante con el proyecto. Supónganse que hay experimentos que resulten ser negativos, o que quizá compré materiales o insumos que en definitiva no lograron demostrar lo que yo quería demostrar, y en ese caso, bueno, si uno tiene financiación previa, lo que está también demostrándole al evaluador es que tiene una base sólida donde ante las dificultades encontradas en el proyecto pueda seguir adelante con el proyecto sin riesgo, o con riesgo al menos menor. Bueno, esto para los pacientes es muy importante, que son las consideraciones éticas y legales, es decir, qué es lo técnicamente competente y lo bueno.
lo que es el conflicto de intereses, es decir, si yo trabajo con una droga que me dio un laboratorio y el resultado depende del éxito de esa droga, yo tengo que establecer que el laboratorio me ha donado la droga, y si el laboratorio además me abona un sueldo para realizar los experimentos, entonces también tengo que aclararlo. Eso se llama conflicto de intereses. Y por supuesto, bueno, dentro de las consideraciones éticas, anonimato y confidencialidad de los resultados. Y por último, como yo les decía antes, podemos o no incluir un currículum del investigador, o del grupo responsable, o del grupo colaborador, o de todos, o quizá muchas veces solamente del director. Dice normalizado porque normalizado significa de acuerdo al formato de la convocatoria que lo requiere. Así que eso ustedes tienen que seguir, obviamente, los requisitos de la convocatoria para la cual están escribiendo ese proyecto. Bueno, esto termina con lo que es elaboración del proyecto. Esto es lo que termina la parte teórica de la clase, y ahora, luego de este breve receso, vamos a, entre todos, realizar un breve trabajo práctico, un ejercicio muy sencillo que va a permitir consolidar estos conceptos que yo les he vertido en esta breve clase de cómo elaborar un proyecto de investigación. Bien, bueno, volvimos simplemente para terminar con un trabajo práctico que bastante sencillo y breve. Va a tener dos partes. En la primera vamos a ver lo que está escrito en la diapositiva. Entonces ustedes van a poder, obviamente, detener la presentación cuando a ustedes les parezca necesario, y van entonces a intentar determinar a qué corresponde cada diapositiva. Me refiero a qué sección de la elaboración de un proyecto corresponde cada texto. Entonces, por ejemplo, acá tienen el primer texto, donde ustedes tienen que leerlo y darse cuenta que corresponde a una de las secciones que vieron durante la clase. Entonces, una recomendación es que tengan la lista de las 15 secciones que vimos, y leyendo simplemente el texto, contesten a qué sección corresponde. Bueno, entonces voy a pasar las diapositivas, y ustedes van a detener la presentación en cada una de ellas y van a anotar a qué sección corresponde, y luego enviarán la respuesta de la manera que les pueden quizá responder durante la evaluación del curso. Y si no es así, de todos modos le va a quedar como ensayo, como ejercicio para ustedes, aunque obviamente que las respuestas para cada una de las preguntas que estamos haciendo se la van a dar, van a ser seguramente entregadas por los organizadores del curso. Bien, acá tienen la primera entonces. Esta es una de las secciones. Aquí tienen otra, donde ustedes tienen que determinar a qué sección corresponde. Esto es un proyecto de investigación básica de mi laboratorio, y les estoy presentando secciones de un proyecto.
Acá tienen la otra. Hasta ahora te mostré 3. Otra más. Y otra sección diferente. Cada diapositiva entonces corresponde a una sección de las 15 que están listadas o que fueron listadas en la clase que acabamos de compartir. Y esta es la última diapositiva que ustedes tienen que leer detenidamente y determinar a qué sección corresponde. Por último, este es otro ejercicio diferente. Quizás sea un poco más sencillo, quizás no. Lo que ven ahora en la diapositiva es la portada de un trabajo propio publicado hace unos 2 o 3 años. Y lo que ven acá es el resultado de un proyecto de investigación. Esto es un trabajo publicado. Aquí ya hemos hecho los experimentos, hemos obtenido las conclusiones y hemos presentado el informe. En este caso el informe está presentado como publicación en una revista de ciencia cardiovascular, como es el Cardiovascular Research. Bien. Ahora, lo que tienen que hacer, a diferencia de la ejercicio anterior, con esta diapositiva, ustedes tienen que, al ver simplemente el título y luego de leer el resumen, espero que se entienda lo que dice, pero aún, yo creo que aún sin necesidad de leer el resumen, solo con el título ustedes pueden hacer un esbozo de lo que en mi laboratorio ideamos como proyecto para escribir este informe. Es decir, es como que estamos ahora escribiendo la precuela. Este es el resultado, este es el informe que ustedes tienen que anotar, leyendo el título, leyendo el resumen, lo que les parece a ustedes que fue, antes de empezar este proyecto, es decir, antes de desarrollar este proyecto, por ejemplo, esto fue publicado en el año 2014. Bueno, ¿qué habré pensado yo y mi grupo de trabajo en el año 2012, cuando empezamos a escribirlo, el proyecto, antes de obtener los resultados? Entonces, lo que yo quiero que hagan es, viendo el producto final, que es el informe, quiero que escriban lo que yo imaginé en el 2012, antes de desarrollar el proyecto, lo que imaginé como pregunta, hipótesis y objetivos. Simplemente eso. Entonces, la precuela de este trabajo sería el proyecto que se escribió para realizarlo, y solo del proyecto yo quiero que ustedes anoten cuál fue la pregunta, la hipótesis y los objetivos que escribimos cuando ideamos el proyecto que iba a terminar con la publicación de este informe o trabajo científico. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias por atender la clase.